El día de hoy vamos a platicar acerca de lo que es el enojo, pero básicamente es cómo manejarlo, cómo gestionarlo o cómo regularlo. Ese es el taller del día de hoy. Ustedes se fijan, por lo regular el enojo se ha representado con una cara roja, porque la persona se pone muy roja al expresar el enojo. Entonces, se les dio una hoja con esas preguntas que vamos a ir repasando. Eso es para que cada quien por ejemplo, se analice. No es para juzgar. De hecho, si se fijan en las hojas, nunca se le pone un nombre, de manera que cada quien pueda sentirse libre de apuntar lo que crea conveniente. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo reaccionas cuando estás enojado? ¿Cómo? Si reaccionan violentamente, pónganlo. Como les dije, no es para juzgar a nadie, sencillamente pongan lo que realmente cómo reaccionan. ¿Se enojan? ¿Se calman? ¿Hablan? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen cuando están enojados? ¿Cómo reaccionas cuando estás enojado? La número dos habla de cuánto tiempo te dura el enojo. ¿Cuánto tiempo dura el enojo? Bueno, aquí están las opciones, pero por lo regular pongan lo que normalmente dura minutos. Son de las personas que Con diferentes personas y califica. porque, por ejemplo, hay personas que sí se enojan fuerte, o muchos, pero a rato ya se les bajó. A quien se puede ser un enojo leve, pero le dura mucho tiempo. O sea, aquí vamos a hablar precisamente de tres factores: lo que es la represión, la duración y la intensidad. Pero más adelante vamos a ver eso. Normalmente, lo que una ocasión puede durar puede ser minutos, horas, semanas, meses o incluso años. Entonces, sean sinceros y pónganla ahí. Luego, la que sigue es, ¿sabes cómo regular tu enojo o manejarlo? Sí, sí. Entonces, las opciones son sí, a veces, no, o no sé cómo hacerlo. Igual, pueden decir a veces sí y a veces no. Pueden poner las opciones que ustedes consideren convenientes. Y la última de esta pregunta de inicio, de introducción, son, ¿sabías que el rencor, el odio y el resentimiento te hacen daño? Y fíjense que aquí ya mencioné el enojo, ese ya es más escalable, es una intensidad más alta. El rencor, odio y resentimiento. ¿Estamos conscientes de que eso nos hace daño a largo plazo? Le ponen que sí. Entonces, iniciemos, dice aquí en la presentación, ¿qué es el enojo? El enojo es una emoción que todos experimentamos en algún momento. Eso es el enojo, una emoción básica que todos experimentamos en algún momento. Su función principal es protegernos y prepararnos para actuar ante situaciones que percibimos como peligrosas, como una amenaza o desfavorable. Ese es el enojo, es una emoción básica. Es algo con lo que nacemos y con lo que nos vamos a morir. O sea, sentir enojo no es malo. Eso no es malo. Es una emoción que todos de alguna manera sentimos y tiene una función. O sea, las emociones, todas las funciones de las emociones tienen una justificación. En este caso, el enojo nos permite a nosotros estar al pendiente, estar al tanto sobre una amenaza o algo vamos a hacer para defendernos. Eso es, en pocas palabras, lo que es el enojo. Entonces, aquí vemos ahora sí, como les decía hace un momento, aquí vamos a hablar principalmente de las tres causas o de los... Sentir enojo no es malo. Lo malo es reprimirlo, explotar y hacer cosas de las cuales pues nos podemos arrepentir, o en este caso sentirlo por mucho tiempo. Entonces estamos hablando de la represión, o sea, no sentirlo. Aquí estamos hablando de la intensidad del enojo y aquí estamos hablando de la duración. Los tres son malos. Sentir el enojo, sencillamente, no es malo. El hecho de que yo me enoje alguna vez por alguna razón o causa que me pasó, no es malo. No es para avergonzarnos, no es para nada. Lo malo es, repito, es cualquiera de esas tres opciones. Repito, eso sí quiero ser muy enfático. Sentir enojo no es malo. Lo malo es reprimirlo, explotar y hacer cosas de las cuales pues nos vamos a arrepentir y sentirlo por mucho tiempo. Entonces son tres cosas: la represión, la intensidad y la duración. Algunas pueden estar combinadas, porque por ejemplo yo puedo reprimirlo, pero luego se me olvida y ya, en el momento no dije nada, pero se me olvida y ya quedó ahí. Puedo explotar, pero fue solamente en el momento. Y ya saqué lo que tenía que sacar y se acabó el asunto.
Pero hay quien lo reprime por mucho tiempo, hay quien explota, pero aparte de que explotó, lo guarda por mucho tiempo. Puede haber una combinación de estas tres o puede solamente enfocarse en una. Cada quien puede ir apuntando o viendo cómo lo hace. Si más lo reprime, si explota o si dura mucho tiempo sintiendo. Pues sobre esas tres cosas son las principales que vamos a platicar. Entonces vamos a iniciar con la represión. La represión del enojo. Reprimir el enojo significa no expresarlo, significa evitar sentirlo, significa aguantarte o como se dice comúnmente, tragarte el coraje. Eso es reprimir el enojo. Cuando yo me enojo, no lo saco, porque aquí involucran muchas cosas. Por ejemplo, vamos a verlo a continuación. Pero básicamente eso es represión. Reprimir el enojo es evitar sentirlo, no querer sentirlo. Por unas razones que vamos a ver ahorita, pero represión eso es lo que significa. Reprimirlo, aguantarte, tragártelo. Hay gente que inclusive, no sé si han oído que dice, "Ay, me quedé temblando de coraje". No lo sacó, se lo tragó prácticamente. Eso es lo que es la represión del enojo. Pero ahora vamos a ver las consecuencias de esto, de reprimirlo. Y se fijan, dice ahí, el enojo no expresado se queda guardado y puede crecer con el tiempo. Por eso yo les decía hace un momento que todas las cosas se van relacionando unas con las otras. El enojo que tú no sacas o no lo expresas o no lo liberas, se puede ir almacenando y puede durar, crecer por mucho tiempo. Pero también hay pensamientos negativos recurrentes, que eso es lo más común, la rumiación y darle vueltas a lo que pasó. Y eso es muy común sobre todo en un fraude, en un robo, en una traición, a lo que pasó y estamos dándole muchas vueltas. ¿Y por qué pasó? ¿Y por qué lo hice? ¿Y por qué me engañó? Y yo, o sea, le damos mucha vuelta a la rumiación. Esos pensamientos son, o porque también, porque no le dije nada. Si, por ejemplo, si soy del estado norte de la depresión, pero a lo mejor yo quise gritarle, decirle, y no lo hice. Entonces luego viene la porque no le dije, porque me dejé, porque esto y porque el otro. Dificultad para concentrarse. Y aquí la baja autoestima es una de las cosas más comunes. Porque la persona puede sentirse incapaz de expresar lo que siente y no sabe poner límites. Y aquí pasa algo bien curioso, sobre todo en la represión puede ser ante figuras de autoridad, porque a lo mejor yo me puedo enojar mucho, pero como es el jefe, yo no le puedo gritar, ¿verdad? No le puedo sacar mi enojo. Pues son los padres que yo no le puedo gritar a mi padre, o sea, estoy enojado, no le puedo gritar. O es el patrón, es el jefe, es el maestro, es una figura de autoridad que aunque yo quisiera decirle sus cosas o sus verdades, tengo que aguantar porque no puedo hacerlo, porque sea que haya consecuencias, o sea, por respeto, decimos si son los padres o una figura de mucho respeto, pues nos quedamos callados. Entonces eso puede ser lo que ocasiona esto. Luego también precisamente todo se va relacionando al estrés y a la ansiedad. La energía emocional reprimida mantiene el cuerpo en estado de alerta. Que la persona ya enojada pues siempre está ya en una tensión acumulada. Los malestares físicos solamente son algunos. Son algunos porque de alguna manera cada persona, tu cuerpo reacciona de manera diferente. Pero esos son los más comunes. Debe haber más que no están apuntados aquí. Pero los más comunes son el dolor de cabeza, la tensión que se va acumulando a lo largo del cuerpo, los problemas digestivos, que pueden ser gastritis, colitis, y de ahí sale una frase muy común que hemos escuchado a lo mejor algunas veces, que dice, yo nomás veo a esta persona y se me revuelve el estómago. No sé si la han oído. Ay, sí. Yo nomás la veo o me acuerdo de lo que pasó, de lo que me hizo, de lo que viví y se me revuelve. O otra frase, yo a esta persona no la puedo ver en pintura. Entonces, pero cada persona lo manifiesta de manera diferente. Puede ser gastritis, colitis, no sé, muchas cosas. Obviamente también, como hay ansiedad y hay estrés acumulado por la presión que está viviendo, acuérdense que el cuerpo se prepara para defenderse. Una de las tres acciones que toma el cuerpo ante una situación que le parece peligrosa es huir, defenderte o paralizar. Entonces, para eso, naturalmente se sube la presión y empieza la taquicardia para que el cuerpo tenga más energía porque no sabe lo que vas a enfrentar. Hasta ahí sería normal que suba la glucosa también por si ocupas energía de defenderte.
El problema es cuando se queda estancada por mucho tiempo. Porque todos de alguna manera hemos visto una situación en la que corremos y decimos, ay, no sé ni cómo le hice. Cargamos cosas, levantamos cosas porque el cuerpo está en estrés, preparado para defenderse. Pero hay quien decimos, aparte de que ya padece la enfermedad de que es hipertenso, pues le sube más la presión. No sé si han oído que hay personas que dicen, a mí con un enojo, un coraje, me sube la presión. O si son diabéticos, me sube el azúcar. Una persona una día me comentaba que después de un enojo se chocó la glucosa y la traía en 250. No había comido todavía, pero por el coraje, y luego en otra ocasión le subió a 300. O sea, porque el enojo es tan grande que, pero algunas otras personas no, como digo, pero son los problemas más comunes. Por ejemplo, yo no apunté la insomnio aquí, lo apunté más adelante, pero algunos también mejor no duermen. Piensen en lo que pasó, lo que me hizo, lo que... Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la intensidad. La intensidad es, como su nombre lo dice, la intensidad del enojo, que puede ser desde leve, moderado, grande o muy grande hasta que decimos que explotamos. El término de explotar yo lo puse porque es el más común, el más fácil de darme a entender. Porque otra manera sería reaccionar de manera violenta, pero está muy largo. Reaccionar de manera violenta o agresiva. Entonces yo lo puse más en corto, más claro, que diga intensidad, explotar. Entonces, explotar no es lo mismo que expresar el enojo. Y es donde muchos se confunden. Es que yo sí exploto, pero porque lo dije, no. Pero expresarlo es una cosa, explotar es otra cosa. Explotar no es lo mismo que el enojo. Expresar es comunicar. La vez pasada hablamos un poquito de la comunicación asertiva. Es explotar, es cuando ya tú pierdes el control y dejas que la emoción te domine. Pero cuando tú lo expresas, puedes expresarlo, verbalizarlo. De hecho, es una de las cosas que vamos a ver. Puedes explicarlo, verbalizarlo, pero de una manera que das a entender tu molestia, pero sin que ofenda a la persona. Entonces, repetimos, explotar no es lo mismo que expresar el enojo. Repito, expresar es comunicar con respeto, claridad, y explotar es cuando ya dejas que esa emoción te domine y precisamente por eso explotas. Es una recapitulación más o menos de lo que podría ser el enojo gráficamente, basado en lo que le llaman el termómetro, ¿verdad? De las emociones. Si digamos, lo verde dice estoy en calma. Y obviamente lo amarillo, estoy irritado, molesto, algunos se le ponen términos diferentes, pero básicamente es aquí ya me cuesta estar tranquilo o sencillamente me puedo enojar por alguna cosa, pero hasta ahí, no pasa de ahí. Luego ya estoy molesto, posteriormente estoy muy enojado, ya finalmente lo rojo, por eso decíamos que cuando una persona explota mucho, siempre se relaciona con la cara roja o que le sale humo con las orejas, que ya es lo más alto que puede haber. Algunos lo consideran como allá en la parte de arriba como rabia, la ira, porque el enojo, pues es lo básico, decimos, es la emoción. Todos nos enojamos, pero no todos sienten rabia, pues es el o de venganza, de darse o otras cosas. Básicamente esto es que podríamos nosotros medir el enojo. Entonces ahí en la hoja donde dice, por ejemplo, si ustedes pusieran ahí en la hoja con qué color normalmente se identifican con la intensidad de su enojo. Y pueden decir, no, pues yo siempre es rojo. O pueden decir, no, pues yo siempre es amarillo y anaranjado. Y rara vez, a lo mejor un rojo, porque de veras me sacaron de mis casillas o algo así. Puede ser también. Ahora vamos a ver ya vimos las consecuencias de la represión del enojo. Ahora vamos a ver las consecuencias de explotar cuando explotamos por el enojo. Entonces, por lo regular siempre hay culpa y arrepentimiento. En ocasiones es sincera y en ocasiones es momentánea. Porque por lo regular si haces algo, por ejemplo, dicen que las palabras pueden inclusive a veces doler más que los golpes. Porque dijiste algo que a la persona realmente le hirió. Pero la dijiste en un momento que estabas muy enojado. Entonces por eso a veces dices, mejor aguántate y no lo digas porque puedes herir a una persona que a lo mejor es más peor que un golpe. Pero hay ocasiones que sí te arrepientes, pero luego dices, pero lo volvería a hacer. O sea, y decir, sí, me arrepiento, pero se lo merecía. Y esto y aquello y lo otro. Y hay veces que sí te duele y dices, híjole, la regué. Híjole, la verdad no debería haberle dicho eso.
y luego vas a pedir disculpas, que también es válido. Entonces, esto depende, ¿verdad? Siempre hay culpa y arrepentimiento, pero alguno que es sincero y buscas accionar las cosas, y otro que sí te arrepientes, pero dices tú, ah, pues sí, se lo merecía y para que te le quite, y a veces frente. Bueno, cada quien. La pérdida de control. Decimos, las personas pueden sentir que las emociones lo dominan. La inestabilidad emocional. Cambios bruscos entre enojo, tristeza y frustración. Esto es a raíz de cuando explotas, que ya no sabes, por lo que dice la gente, a veces tengo emociones encontradas, sentimientos encontrados. Y lo dice dificultad también para resolver conflictos. Obviamente, si tú si tú por lo general explotas, pues tienes dificultad para resolver los conflictos. Y siguen las consecuencias. Fíjense, este es muy interesante. Lo que dice aquí se vuelve un patrón o círculo vicioso. Esto es muy común que pase en algunas personas. Acumulas, primero acumulas, reprimes, pero llega un momento en que ya tienes, ya como lo oyes express, es tanto lo que tienes acumulado, que con el primero, o con la primera cosa que te sucede, ya explotas. Y no te enojaste realmente por lo que pasó en ese momento, sino por lo que ya traías atorado de tiempo atrás, y ya ahora sí que otro pagó los platos rotos, ¿no? O te deshaces con alguien. Y se vuelve un círculo vicioso. Acumulas, explotas, te sientes bien por un momento y vuelves a hacer esto. Entonces se convierte en un círculo vicioso. Acumulas, explotas, te alivias y repites el círculo vicioso. Pensamientos impulsivos, nuevamente donde no sabes y actúas sin medir las consecuencias. Esto me acuerdo de un ejemplo de que una persona me decía una vez que ella pues vivía en una casa y tenía su yate y estaba bien enojado con alguien y le decía, mira, qué buena está esa piedra para descalabrar a alguien. O sea, son de esas personas que de alguna manera avientan cosas, no se piensan, no se ponen a pensar que van a hacerle daño a alguien y dicen, mira, esa piedra está buena para él, porque sabe enojada. Entonces, te imaginas, si tuviera esa persona enfrente, ¿por qué creen que en ocasiones hay personas que han matado? Porque o traen un arma o se lo bloquearon y cuando las interrogan después, le preguntan, ¿por qué lo hiciste? Y no, o cómo lo hiciste, y dicen, no sé, se bloquearon, se cegaron, se dejaron llevar por el impulso. Obviamente, una persona que siempre comúnmente es muy explosiva, pues obviamente nadie quiere estar con ella, porque es normal que todos nos enojemos por alguna razón. Pero una persona que continuamente está explotando, o que de todo se enoja, o que todo se prende, o que todo eso, pues obviamente nadie quiere estar con él. Por lo tanto, daña sus relaciones tanto personales, como pueden ser familiares, como pueden ser laborales, o de cualquier índole o situación. También hay una distorsión de la realidad. Se exageran los problemas o se interpretan ataques donde ya no hay. Como ya estás comúnmente arisco, a veces ya cualquier cosita te molesta. Pero porque también puede ser que ya traes cargas acumuladas que no has sacado. Por eso decimos, acumulas, 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 que a veces cualquier cosita ya hace que explotes por no haberlo sacado antes. Entonces, hasta aquí estamos viendo que todo trae sus consecuencias. Y seguimos con más consecuencias, fíjense. Aislamiento social. Esto es un poco menos común en ocasiones porque hay personas que ya se conocen cómo son y son como que toman un poquito de conciencia y dicen, yo mejor me aparto porque sé que aquí voy a explotar. Entonces, en lugar de solucionar el problema, buscando cómo aprender a controlarse, mejor se aíslan porque dicen, no, yo sí entro en un conflicto, yo soy de los que me agarra golpes, aviento cosas y mejor me parto. Que en cierta forma está bien, pero lo mejor sería que tratara de cómo aprender a calmarse porque la evitación siempre fortalece de lo que nos estamos apartando. Y seguimos con los malestares físicos que son los mismos, pero aquí pasa algo curioso que no pasa en el que resiente o en el que reprime, mejor dicho. Cuando tú liberas algo, precisamente como sacas toda esa tensión, aunque después te arrepientas, sea honestamente o decíamos temporalmente, siempre descansas de alguna manera
y viene como un agotamiento físico, que el que lo reprime no, porque lo sigue cargando. De hecho, la vez pasada hizo un ejercicio de que si nosotros sostenemos algo por mucho tiempo, acuérdense que nos cansamos. Y puede ser algo muy liviano, que en el principio no te pesa, pero ya tenerlo cargando, por ejemplo, el vaso que tienen ustedes una hora, 2 horas, aunque sea una botella de agua, tenerla cargando todo un día, tu mano se va a cansar. Entonces, cuando tú lo sueltas, viene el agotamiento. O te liberas y eso sirve en cierta forma, pero no es lo ideal. Lo ideal es que no vivas el círculo vicioso y que cada rato que estés pasando eso, pero eso es más común cuando tú liberas, aunque sea de una manera incorrecta, que es explotando. Por eso dice agotamiento físico después del episodio emocional. Pero ¿qué pasa? Como hicimos que luego vuelves a repetir el ciclo y es en lo que está mal. Bueno, hasta ahorita hemos visto la represión y cuando explotas, ¿no? Ahora vamos a ver la duración del enojo. Fíjense bien, el rencor y el resentimiento son como que tú te tomes un veneno y esperes que le haga daño al otro. Así de fácil. El resentimiento, el odio, el rencor, es como que tú te tomas un veneno y esperas que le haga daño al otro. Y en ocasiones puede ser que la otra persona ya ni se acuerde de ti, si fue una ruptura o cosas. A lo mejor otra persona está haciendo su vida, ni se acuerde de ti, y tú sigues muriéndote el coraje cada vez que te acuerdas de lo que hizo, de lo que pasó. Pues es como tomarte un vaso de veneno tú y esperas que el otro le haga daño. Cuando el que se está dañando eres tú. Por eso el perdón, siempre pensamos que le hacemos un favor a la otra persona y no. El perdón no le sirve al otro, te sirve a ti, te ayuda a ti. Aunque aparentemente, si uno es que yo no lo perdono porque sería como ayudar, no, que te está haciendo daño en esto si no perdono. Esta frase me gustó desde que lo escuché yo, me gustó mucho porque claramente el rencor y el resentimiento son como tomarse un vaso de veneno y esperar que le haga daño al otro. Ahora vamos con las consecuencias del resentimiento y del enojo. Amargura constante, dificultad para expresar o experimentar tu alegría, vives en el apego al pasado, no tienes paz interior porque siempre estás recordando lo que pasó, viviendo, pensamientos obsesivos, dificultad para perdonar, estrés crónico mental. Y si se fijan, la palabra lo está diciendo, resentimiento, volver a sentir, resentir, volver a sentir. Entonces, pues, el resentimiento es volver a sentir lo mismo y por eso ahí se involucran también con los pensamientos, sobre todo del por qué pasó, qué hizo, qué hizo, qué hizo, qué hizo, qué hizo. Seguimos con las consecuencias, dificultad para confiar en otros. Aislamiento emocional también puede haber, conflictos frecuentes, ruptura de vínculos importantes, malestares físicos. Y si se fijan aquí, ya agregué algo, ya no solamente se queda en malestares físicos, sino puede inclusive escalar a una enfermedad ya más grave. Pueden ser varias, ¿verdad? Cada cuerpo, dependiendo cómo reacciona ante ese momento o situación, lo puede manejar de manera diferente. Pero lo que sí se ha comprobado es que inclusive puede llegar a enfermedades graves, inclusive hasta un cáncer. Pero esto ya estamos hablando de un resentimiento, no odio prolongado por mucho tiempo. Fíjese bien, esto lo vamos a, siempre hablamos de los beneficios, consecuencias, pero también de las estrategias, que prácticamente de lo que nos va a ayudar, sea que lo reprimamos, sea que seamos de los que explotamos, o sea que seamos de los que ya tenemos un resentimiento acumulado ahí. Cualquiera de las tres formas nos va a ayudar estas. Solamente que yo también lo hice en tres partes. Esas estrategias, si se fijan, son para regular el enojo básico, cotidiano. Esas tres que vamos a ver hoy. Repito, como son diferentes tipos de enojo, bueno, enojo solamente es uno, pero ya vimos que o puede reprimirlo, o puede ser muy intenso, o puede durar mucho, o puede una combinación de todo. Entonces las estrategias no aplican o no son efectivas para todo. Hay estrategias o técnicas o ejercicios para cada intensidad de la emoción o situación. Esto es para lo básico. Para cuando el enojo, me cuentan que esto es
para que estés todavía entre amarillo y anaranjado. Nada más, o sea, para lo básico. Ya para lo rojo, hay otras que vamos a ver, pero... Entonces, para ver las estrategias del enojo básico o común, vamos a ver tres, que es cuenta hasta 10, verbaliza tu enojo y ejercicio de liberación emocional. Eso es, repito, para lo básico. Para lo que es más intenso, un poquito más intenso, se podemos decir segundo nivel, por ejemplo, si ustedes quieren verlo así, o para ya dejar de actuar así, para empezar una reprogramación, vamos a ver estos tres, que es el ejercicio para cambiar las creencias, encontrar la raíz y unas técnicas de programación neurolingüística. Eso ya es más avanzado. Y para el enojo resentimiento no sirve lo anterior. Bueno, no es que no sirva, no es suficiente. Para ella tienen que ser, si se digan aquí ya no pongo ejercicios, son técnicas exclusivamente. Cuando ya tienes un resentimiento por algo ya muy por muchos años, no te sirve otra cosa más que técnicas en particular que de las que yo conozco, claro, de las que yo conozco, son de programación neurolingüística, y por lo menos son estas cuatro, no tienen que ser las cuatro, cada caso es diferente, pero obviamente son las mejores que yo he encontrado y de lo que yo he aprendido. En ocasiones se aplican las cuatro, en ocasiones con una es suficiente, en ocasiones a lo mejor ocupan 5, porque está muy, muy grave el asunto. Entonces, si se fijan, cada cosa tiene su manera, no es solamente creer que con una cosa me voy a... Entonces vamos a empezar con la primera, miren. Hace años, no sé, en la década de los 90, sobre todo los que somos de México, hubo una campaña en México, no sé si escucharon, que era de cuenta hasta 10. Esa campaña se hizo muy famosa porque decían que cuando te enojaras, contarás hasta 10. Era solamente una manera de decirte que te calmaras y te dieras tiempo a calmarte. No solamente, no era literal, pues, que 10 segundos ya te ibas a... Entonces yo me puse a buscar unos, no sé si algunos lo vieron o se acuerdan de esa campaña. Yo busqué unos videos y me encontré dos. La resolución no es muy buena porque son videos viejos, pero cada vez más para que recuerden de qué se trataba, ¿eh? Y ahorita vamos a ver la parte científica del por qué realmente funciona. ¿Qué día? ¿Qué día? Papá, pasé matemáticas. Ah, sí, qué bien. A ver, déjame ver. ¿Qué es esto? Sacaste un 6. Mira nada más eso. Pero sí estudio, papá. Ah, lo dudo. Seguramente que te la pasas jugando, ¿verdad? Mientras yo me mato en el trabajo para que tengas una educación. Arganote, malagradecido. Deténgase. No lo haga. Muchas veces los problemas y las tensiones del trabajo hacen que nos exaltemos sin mayor razón y perdamos el control de nosotros mismos. Cuando esto suceda, cuente hasta 10 mientras respira lento y profundo. Piense que con un golpe nada soluciona, solamente engendra rencor. Sabes, te voy a ayudar para que este 6 se convierta en 9. ¿Juega? Juega. Como amigos, es mejor. Son las 11 y no llega. Tranquilízate. Es él. Vaya hora de llegar. No tienes consideración. Papá, ahora no, por favor. ¿Qué papá ni qué papá? Eres un desobligado, un irresponsable. Eres un... Contrólese, no siga. Las situaciones de tensión y de extrema angustia pueden llevarnos a actuar con violencia que luego lamentamos. Cuando sienta que está a punto de perder el dominio de sí mismo, cuente hasta 10 mientras respira lenta y profundamente. Si va a reprender a su hijo, hágalo a solas, jamás delante de sus amigos. Pásale. Nos tenías preocupados. Perdona, papá, es que no me di cuenta de la hora. La próxima vez nos avisas dónde podemos localizarte. Y procura llegar temprano. Es muy peligroso que andes fuera de casa a estas horas, hijo. Sí, mamá, perdónenme. Con razones, es mejor. Estos eran lo de las propagandas que hacían. ¿Se fijan? En el primero, el papá ya venía enojado, no sé si notaron eso. Él ya venía enojado, no fue tanto por las calificaciones, él ya venía enojado. Y solamente se citó que, claro,
A lo mejor si hubiera venido tranquilo también le hubiera molestado, pero ahí explotó ya él, por lo que te iba cargando, lo que hemos venido viendo, como decía yo. Ahora, esto en un principio decíamos, ay, ¿cómo 10? Y yo me acuerdo que le decía, no, yo puedo contar hasta 20 o hasta 100. Pues no importa, cuentas donde tú creas que ocupas. Pero científicamente sí hay una razón comprobable por esto. O sea, la campaña era si cuenta hasta 10. Pero básicamente es darle tiempo a que tu cerebro procese la información. Y es donde entra la parte científica, donde esperarse si funciona. Es lo que vamos a ver ahorita, miren. Aquí vemos, por ejemplo, el cerebro, ¿verdad? Normalmente se ha dicho que se divide en tres partes principales. Otros le llaman como tres cerebros en uno, que viene siendo el cerebelo o cerebro reptiliano, que le llaman también. Lo que es el cerebro límbico, cerebro emocional o la loca de la casa. Esta es la loca de la casa, el cerebro límbico. El otro es la neocorteza, corteza prefrontal o cerebro ejecutivo. Son las maneras que comúnmente se les llaman, pero básicamente es lo mismo. Si se fijan, el cerebro reptiliano es prácticamente el que maneja la parte instintiva de la supervivencia. Pero luego pasa, cuando nos sucede algo, primero pasa por aquí. Entonces, precisamente por eso reaccionamos, porque el cuerpo está preparado para reaccionar a supervivencia, por eso se activa ese mecanismo automático. Pero de aquí es donde empieza lo interesante. De aquí puede pasarse aquí y si le damos tiempo puede brincarse hasta la otra corteza prefrontal, que es donde ya reacciona. Cuando ya pasó, pues, imagínate, aquí te enojaste y explotaste, o te enojaste, pero aquí prácticamente aquí es donde explotas, en el cerebro límbico, en la loca de la casa, porque no supiste manejar la emoción. Si tú te calmas aquí, en esta parte, y aplica las estrategias que vamos a ver ahorita, le das tiempo a que la información de lo que viviste pase acá. Y entonces donde dices, por eso dicen, si te fijan acá, dice, actúo, siento y pienso. Entonces, darle tiempo. Por eso la idea es darle tiempo a que lo que estás viviendo, hayas vivido, pase a lo que es la corteza prefrontal y puedas tranquilizarte y ver las cosas de otra manera. Aquí lo vamos a ver de otra manera más gráfica. Miren, arriba, si se fijan, está el detonante, que puede ser cualquier cosa. Ahora, ese detonante puede afectar, a lo mejor si en un detonante de aquí mismo, no todos reaccionarían igual. Por ejemplo, si van ustedes manejando y se le mete un carro, a lo mejor en ese momento que la mayoría va a pitar por instinto, por costumbre, o hasta le va a recordar a su mamá, a lo mejor a algunos. No, yo no. Pero a lo mejor a algunos nomás le pitan y ya. Pero a algunos, ¿cuánta gente inclusive, si el tráfico no está muy rápido, o si está casi parado, mucha gente se para y hasta se pelea con el de frente? O sea, cada quien reacciona de manera diferente. Entonces, la acción puede ser cualquier cosa, pero fíjense, está el detonante, que nos vamos a enojar, que decimos que hasta ahí no hay problema. Pasó algo, yo me enojé, hasta ahí no hay problema. El problema es de que de ahí se pasa al sistema límbico. Si yo le doy tiempo a que la información de lo que yo viví se procese, se va a pasar acá, al cerebro racional, ejecutivo, corteza prefrontal, y me voy a tranquilizar. Y si no, si lo dejo en la loca de la casa, ahí donde voy a explotar y voy a hacer que la cosa crezca, voy a hacer drama, voy a hacer lo que yo quiera. Así es como funciona. Entonces, por eso es, ok, me enojé. Por eso muchas personas dicen, ¿sabes qué? Por estoy muy enojado, luego hablamos. Luego hablamos. Y ya cada quien obviamente se toma el tiempo que considera necesario. Si está en la casa, se puede salir a caminar, se encierra en su cuarto, sale allá afuera. Y le dicen, luego platicamos, ya que estemos más calmados. Ese tiempo de espera a lo mejor no soluciona el problema, pero ya te hace hablarlo de una manera más tranquila. Porque el problema se va a hablar ya después, ¿no? Pero hay que verlo con calma. No es lo mismo ofender y empezar a gritar y después, aparte de arreglar el problema que tenías pendiente, tienes que arreglar el problema que hiciste por reaccionar así. O sea, ya son dos cosas. No sé si fijaron ese detalle. Si tú le das tiempo a pensar a la persona, quizás que luego hablamos, solamente vas a hablar de ese problema que está pendiente.
y que te dejaste tranquilizar para no hacer más grande. Pero si tú te enojas y empiezas a pelearte, vas a tener que resolver el problema por lo que ibas a hablar, más aparte el problema que ocasiona por responderle en ese momento enojado. Ya son dos cosas, o tres, o lo que salga. Entonces, es ahí la importancia de esto. Entonces, detonante, enojo. De ahí nosotros decimos, o pasa de tomos pasa, o sea, llega al sistema límbico. El problema es que no podemos evitar que esa cadenita, de que llega a los tres, no podemos evitarlo. Pero sí podemos controlar el tiempo que dure en cada uno. Eso es prácticamente lo que queremos hacer. De que nos vamos a enojar, nos vamos a enojar. Pero aquí decía la maestra que nos daba la clase, o le echas agua, o sea, el enojo es la chispa, o le echas agua, se apaga, se tranquiliza, o le echas gasolina y se hace más grande. Eso ya lo decides tú. Entonces, acuérdense, el sistema límbico de todos modos va a pasar ahí, porque es donde es la interpretación de las emociones a través del giro del símbolo y bueno, todo lo que involucra ahí, que es el segundo cerebro. O te quedas ahí con la loca de la casa o la amarras prácticamente y ya pasas acá. Bueno, seguimos porque el tiempo se va. Ok, esa es la primera estrategia. La segunda es verbaliza tu enojo. Aquí es donde ya lo vamos a hablar. Acuérdense, hablarlo no es mentarle su mamá al otro. Hablarlo es platicarlo, dialogarlo. Sí decirle lo que no te gustó, lo que no estás de acuerdo, tu problema. Entonces, verbalizarlo ayuda mucho a liberar ese enojo. No se trata de gritar, ofender, solo expresar tu molestia. Y ya puedes decir frases como, sí, estoy enojado. Estoy enojado, estoy molesto, eso que dices me molesta, eso no estuvo bien, no estoy de acuerdo con eso. Bueno, dependiendo sea el caso, ¿verdad? O me hiciste sentir mal, eso que dices tú me ofende, eso que haces está mal. O usando la clave, la fórmula de la comunicación asertiva que les enseñé la vez pasada. Cuando tú haces esto, yo me siento así, me gustaría que hicieras esto. Lo repito, para los que no estuvieron, cuando tú y expresas lo que te molesta. Yo me siento y expresas cómo te sientes. Me gustaría que hicieras esto y expresas lo que quieres o esperas de la otra persona. Eso se puede hacer también. Pero para eso ya tienes que estar calmado. Por eso, ahorita vengo, lo hablamos, platicamos, o cada quien sabe, porque estas son estrategias que yo les estoy compartiendo. Pero de alguna manera, cada quien sabe en lo particular lo que le funciona más. Y esa ya sería otra explicación que es lo del coaching, que es lo que yo hago a veces en mis libros o con los niños, que les enseño a que ellos descubran que les ayuda, pero aquí estoy diciendo opciones que ustedes pueden tomar lo que mejor les sirva a ustedes. Vamos a hacer el ejercicio ahorita ya de liberación. Entonces, un voluntario, yo, pase para acá. A ver, mire. Ya llegó enojado. Todos, está bien. Todos lo van a hacer, más que quería el para que lo vieran. Aprovechen si tienen algo ahí, si quieran sacar, o por lo menos van a aprender cómo hacerlo. Ya ustedes lo hacen, pero fíjense bien. Esto yo lo aprendí en terapia y lo aprendí en un curso que yo tomé. Y vi que era el mismo ejercicio, entonces dije, funciona. Por lo primero es, por ejemplo, van a ubicar la parte donde siempre sienten el enojo. Obviamente cada quien lo siente diferente. Si es en el estómago, en el pecho, por ahí una vez lo harán en la cabeza, pues en la cabeza. Donde ustedes sientan en el ojo, ubiquen esa parte. Ubiquen esa parte. Por ejemplo, ¿dónde te lo sientes? El corazón. No, en serio. Cuando te enojas, ¿dónde sientes el enojo? En el pecho, a veces. En el pecho. Ponte las manos en el pecho. Sí. ¿Alguien lo siente en el estómago? Se lo ponen en el estómago. En el pecho, donde lo sientan. Cuando se enojan. Pues cuando se enojan, ¿dónde sienten esta? Yo lo voy a hacer como si estuviera en el estómago y ustedes lo van a hacer en la parte, te pongas en el pecho porque es en el pecho. Entonces vamos a revivir el evento, bueno, recordarlo en cierta forma de lo que nos molestó para generar esa emoción en el cuerpo. Nomás nos acordamos un poquito de qué me molestó, qué no me gustó, lo que haya sido, ¿no? Repito, yo lo voy a hacer como si estuviera en el estómago y cada quien lo hace en su parte donde lo tenga. ¿Tú no tienes ese enojo? A veces, pero Ahorita porque eso lo voy a hacer en el para que vean, nomás porque quiero que vean poco. O sea, quieren que vean y vean
cómo se hace y acá por si cada quien lo hace dependiendo. Lo que se trata es ubicar la emoción porque la vamos a sacar del cuerpo. Entonces, es una manera de hacerlo que el cuerpo lo entiende de una manera. Bueno, entonces imagínense el momento de enojo, imagínense el momento por algunas de estas que han estado enojadas. Entonces, una vez que es como que la sintamos, y si yo la tuviera en el estómago, lo que voy a hacer es escupirla para que me entiendan, en cierta forma. Quítate de atrás de lo que sí. Entonces, por ejemplo, miren, si yo la tengo aquí, fíjense bien, si yo la tuviera aquí en el estómago, lo que voy a hacer es revivirla, sentir un poco acá la sensación de lo siento que estoy enojado, y como si la tuviera aquí en las manos, voy a hacer como que si me la estuviera llevando y hasta que la saque por aquí, por ejemplo. En el caso de usted, pues le tiene más cerquita, porque es fácil. Voltease, payaso. Pero, por ejemplo, miren, repito, esto lo hacen cada quien a su manera. Yo les voy a enseñar. Entonces, supongamos que yo tengo aquí el enojo, entonces empiezo a sentirlo, porque mi cuerpo ocupa sentirlo en este momento. Empezamos a darle como si lo tuviera aquí, lo empiezo a dar vueltas así, sacarlo, a sacarlo, a sacarlo, a sacarlo, a sacar. Cuando llego aquí a la garganta, literalmente yo puedo sentir a través de no grito, pero sí una expresión que lo saco. Sería más o menos como así. Entonces, y, por ejemplo, pero yo siento realmente, tengo que imaginarme, conectarme conmigo mismo, que lo siento aquí, y lo estoy sintiendo, sintiendo. Entonces ya que siento que luego, tenemos que verbalizarlo así. Se oye como cuando uno lo hace así, pero funciona. O sea, inténtenlo en sus casas, háganlo. Sienten que lo van recorriendo, y lo sacan así, a través de una vocalización. No se preocupen por el sonido, ni tiene. Ahora, yo lo soné como una A, pero no tiene que ser una A. O sea, un sonido. Puede ser cualquier forma así. Créanmelo, que si lo hacen bien, les ayuda mucho. Ahora, si está acá como Jessy, pues bátenlo acá abajo. Bátenlo acá abajo. Y así. Bueno, igual acá. Eso funciona. Créanmelo, que si lo hacen, funciona. Ahora, fíjense bien. Ya. Después de este ejercicio, fíjense bien, se van a preguntar, porque después de una emoción hay algo que estamos desatendiendo. Entonces pueden preguntarse, miren, ¿qué me quiere decir mi enojo? Digan, ¿qué me quiere decir mi enojo? Dice, después de hacer el ejercicio o la liberación, ¿qué me quiere decir mi enojo? Luego, ¿qué necesito pedir, recibir o lograr? ¿Qué puedo hacer yo para darme esto que necesito? Porque acuérdense que el enojo nos trae una necesidad de protegernos para, si yo me enojé por algo, porque mi esposa no hizo algo, ¿qué voy a hacer yo? Hablar con ella, o decirle, por ejemplo, ¿qué me quiere decir este enojo? Que necesito esto, que quisiera esto, o que me molestó esto, o que no quiero esto, o que puedo poner límites en esto, no sé. Por eso es preguntarse, ¿no? Lo que necesito pedir, recibir o lograr. Y lo que puedo yo darme para esto. Si yo me lo puedo dar, ¿qué necesidad no está siendo cubierta y que me estoy reflejando a través de mi enojo? Por lo general, los niños, acuérdense que la vez pasada que hablamos de los niños, hay veces que en los niños un enojo se puede considerar como un berrinche, pero a veces no es berrinche. A veces de la manera en que está diciendo el niño, hazme caso. Porque el bebé, pues llora. Y su manera de decirte, quiero que me cambies, tengo hambre, es llorando. Pero a lo mejor un niño, tú confundes el berrinche o el enojo del niño con berrinche y lo castigas más en lugar de preguntar, a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué te puedo ayudar? Lo regañas y bueno, así también nosotros. A lo mejor el enojo me está diciendo algo. Yo ocupo poner límites y no me atrevo a hacerlo. Yo ocupo expresar lo que quiero y espero que otra persona adivine. Y me enojo. Es que tú. Bueno, ¿por qué no me dices? Bueno, seguimos. Fíjense, el iceberg del enojo es una representación muy común para descubrir lo que hay detrás de ese enojo, que es lo que les acabo de decir. Sí, acuérdense que el iceberg siempre se ha dicho que es solamente el piquito de arriba, no es todo lo que es el iceberg. Es decir, la parte más chiquita. Y abajo prácticamente está la parte más grande que no vemos.
Entonces siempre el iceberg se representa en este caso del enojo, puede ser de la tristeza también. Bueno, que si yo me enojo, pero ¿qué hay abajo? Es lo que les estoy diciendo. ¿Qué hay abajo que no estoy sacando, que no digo, que me guardo y que me está ocasionando ese enojo? Si es la tristeza, pudiéramos decir lo mismo. Bueno, acá me comporto triste, pero abajo hay frustración, duelos no sanados, no sé, muchas cosas. Y es lo que se tiene que encontrar. Porque no, o sea, la persona que es muy impulsiva no nació siendo así. O sea, hay algo que le empezó a hacer así. Entonces, si descubrimos qué es, nuestro comportamiento puede cambiar. Entonces, ahí es un trabajo personal de cada quien. Descubrir por qué me comporto así, qué me molesta tanto, cuál será la raíz, causa de mi enojo. Y para eso, una de las cosas que pueden ayudar mucho también es esto, miren. No es lo único, es un ejercicio básico, pero podemos decir el primero para empezar a ver todo esto. Entonces cuando estén tranquilos, van a escribir esto. Escribe todas las razones y motivos por las que te enojas comúnmente, continuamente. Y luego te vas a preguntar, bueno, ¿vale la pena enojarme por eso? Como lo vas a hacer cuando estás tranquilo, tu claridad es más, estás tranquilo, a lo mejor siempre me he enojado por esto y no vale la pena. No vale la pena estarme enojando por esto. Pero es solamente hacerlo cuando estás tranquilo. Ver, ok, realmente me está pasando esto. ¿Vale la pena enojarme por eso? Es algo que lo pueden hacer, háganlo y van a ver la diferencia. Fíjense, aquí vamos también a la reprogramación. Acuérdense que esto ya estamos en la segunda parte. Las primeras, lo de cuenta hasta 10. Verbaliza tu enojo. Eran para... Y este ejercicio de liberación, cubrimos la primera parte, que es lo básico. De hecho, cuando yo estuve en terapia, me decían, este ejercicio de liberación lo puedes hacer todos los días si tú quieres. Y dice, normalmente cuando sea en la mañana, en la noche, en la tarde, siempre se toma un tiempo, sobre todo cuando te bañas. Hay veces que pues ya hay personas que se bañan y se echan todos sus Nepurks y todo eso, se toman un tiempo para ellos, para echar sus cremas, descansar y todo. Pues más, o sea, está bien porque están tomando un tiempo para ellos, para su cuerpo. Pero también para las emociones sería bien que tomaras un cuerpo para revisar a ti. ¿Cómo fue en el día? Si tú ves esto y empiezas, y este ejercicio, pues obviamente de liberación, te ayuda a no acumular. Ahorita vamos a hacer otros ejercicios, pero te ayuda a no acumular, ir vaciando el costal y que no se llene. Entonces, ahorita ya estamos en la parte 2, que es reprogramar, porque las personas, decimos, no nacemos así. Son creencias que se han venido acumulando y dices tú, las creencias por el enojo siempre he sido enojón y enojona. No es cierto, no siempre ha sido así. No naciste siendo enojón. No cuando naciste y tu mamá te quiso dar de comer, le aventaste el biberón, ¿verdad que no? O sea, nosotros no nacemos así. Algo pasó que nos empezamos a comportar así. Entonces, el siempre he sido enojón o enojona es una creencia. Ahora es realidad, pero no siempre fue así. Tenemos la idea de que ya soy enojón, ya así me voy a morir de enojón. Eso es lo que yo quiero transmitirles con esto. De que podemos cambiar si uno quiere, porque se ha demostrado la neuroplasticidad. O sea, que sí podemos cambiar esa manera de pensar. Pero si alguien dice, no, yo tengo una amiga que así dice, yo nunca se me va a quitar, bueno, pues está bien. Pero ya es porque ella dice, yo quiero ser así. Entonces, básicamente, lo que yo les quiero compartir ahorita es, porque estamos hablando del enojo, se puede reprogramar si tú quieres. Pero si quieres vivir siendo así, pues también lo puedes hacer. ¿Así? Cada quien dice, yo siempre he sido enojón, pues no. Soy muy enojón y no puedo cambiar, lo que les digo, sí se puede cambiar si alguien quiere, pero si no, pues no. Ahora otra creencia de que así soy y así me tienen que aceptar, pues tampoco. No, o sea, hay gente que sí dice, bueno, por eso yo le decía, yo siempre no, soy enojón. No puedo justificarme y decir, pues así me tienes que aceptar. No.
Por eso se trata de platicar. Las personas son las que hacen que, y esta también es muy común. Yo no me enojo. Las personas hacen que yo me enoje. Como culpando a los demás. Bueno, yo no me enojo, pero las demás personas son las que hacen que yo me enoje. Entonces, todo esto se puede reprogramar si la persona quiere. Si la persona está a gusto, no le molesta, o todos son enojones, pues bueno. Sí, porque hay gente que vive así. Yo hablo de lo que yo sé. Tienes que estudiar, amigo, y venir con nosotros. Entonces, lo que sí sé es de que le digo, porque hay inclusive dentro de los doctores hay mucha polémica entre eso. Que unos dicen que sí se heredan, otros que no se heredan, entonces es otro tema. Pero ahorita con respecto al enojo, eso se puede cambiar. Con respecto al enojo, eso se puede cambiar. Y nos puede evitar muchas cosas que ya hablamos anteriormente. Un ejercicio muy básico, pero muy importante también que les puede servir para esto, para lo de la reprogramación, es este ejemplo. Este es un ejercicio de reprogramación mental. Me parece muy sencillo, pero es muy efectivo. Consiste en poner la expresión en presente de lo que es, o la creencia en presente. En ese caso sería yo soy muy enojón. Esa es la creencia que tengo actualmente. Luego es cambiarla al pasado, para que tu mente lo interprete como algo que sí eras, pero ya no eres. Yo era muy enojón. Y luego instalar en tu mente creencias diferentes o nuevas, que es yo ahora ya sé cómo manejar emociones en caso de enojo. Ahora, el hecho de que uno aprende a manejar o aprenda uno a manejar su enojo no significa que nunca más te vas a enojar. Puedes, porque el enojo es básico, siempre va a haber algo que nos moleste, pero ya tu reacción no va a ser la misma. Si haces o empiezas a entrenar a tu mente, no va a ser lo mismo. Entonces, eso se hace así, le parece muy sencillo, pero no sé si ya le escuchó usted, por ejemplo, de las afirmaciones. Que la persona empieza a hacer afirmaciones y empieza esa neuroplasticidad en su mente a dejar los malos hábitos. Por ejemplo, un hábito ocupa 21 días para que haga una realidad. Entonces, igual, aquí tienes que repetírtelo, pero sobre todo creerte. Sí, yo soy así, pero número uno es, siempre dicen que para lograr cualquier cosa es decidirte a cambiar o aceptar que necesitas ayuda para cambiar. Si no lo ves así, pues no puede haber ningún cambio. Entonces, el primero es, ok, quiero cambiar. La primera parte, luego, después de querer cambiar, es empezar a hacer algo. Digo, son ejercicios muy básicos, pero funcionan. Ahora, entonces, se puede decir, entonces, yo era muy enojón, escuchaba mucho las creencias que ustedes quieren. Luego la ponemos en pasado. Ponemos en pasado, es decir, yo no era. Yo era, sí, yo me enojaba. Inclusive hay muchas personas que dicen, ¿saben qué? Yo sí antes era muy así, pero ya he cambiado, entonces se cambia cuando se quiere. O hay gente que es muy enojada y a lo mejor puede volverse más enojón. Entonces eso ya depende de cada quien, ¿verdad? Sí, como le digo, me hicieron enojona. La boda no era ahorita, ¿verdad? Pero pues yo creo que igual de que tiene que salir de uno. Y no es de que de esa gente o que les tenga uno miedo, sino que hay que dejar a la gente perfecta, que porque se sienten perfectos. Y hay que dejarlos en su mundo y mejor alejarse uno. Ponete medio y qué cosa te arregló. Manteca mejor. Funciona mejor. No, La mantequilla. La Iberia. no me la voy a trabajar. Bueno, entonces, si ustedes quieren hacer este ejercicio, también lo pueden hacer. Es ajustarlo. Parece que echarnos la mantequilla. No, bueno. Ya. Pues hagan lo que ustedes quieran, pero controlen el enojo. Sí, bueno. Por eso le digo cada me afectaba mucho, a mí eso me afectaba mucho. Decía, o que, como por ejemplo, si estaba alguien muy ansioso, nervioso, enojado a un lado de mí, a mí me afectaba mucho y yo no podía estar con esa persona mucho tiempo y me ponía yo más mal hasta que pues
tomé terapia y empecé a tomar mis métodos y igual cuando yo estoy enojada yo tiemblo. Que sea mejor que aquí, yo todo el cuerpo y pues soy diabética. Y mi mamá fue diabética. Y yo, antes de ser diabética, yo me cuidaba muchísimo. Fui diabética, ¿por qué? Por cosas que me pasaron, no porque lo heredé de mi mamá o tal vez sí lo heredé, porque yo sí me cuidaba muchísimo. Pero pues, tal vez, pues Dios así quiso, ¿verdad? Cuando yo me enojo, yo lo que hago es que me salgo a caminar. Y es de la manera que me calma, y puedo respirar, puedo hacer ejercicio, respiración. Y me calmo. Y me alejo ya de esa gente ya. Y no es de que les tenga miedo o que de eso, que el otro, sino que nadie somos perfectos, todos somos perfectos. No hay nadie está perfecto. Gracias por compartir. Entonces, digan, cada quien, le digo, caso de ella, nos comparte de que ya esto y ve, ya lo ve así, porque cada quien lo ha vivido de manera diferente. Pero bueno, al menos, como les repito yo esto, yo siempre les digo en las prácticas que yo doy, tome cada quien lo que le sirva o le pueda ayudar. Si alguno le dice, no, esto a mí no me ayuda, bueno, cada quien se conoce, puede saber si le sirve o no. Yo solamente comparto pues, de manera general lo que sé, lo que he aprendido, porque recuerden que yo, pues, yo no soy psicólogo, soy doctor, ni soy terapeuta, solamente les comparto lo que he aprendido, pues, de mi experiencia y de lo que he estudiado. Pues entonces, si quieren hacer ese ejercicio, lo pueden hacer en su casa, háganlo, pero obviamente no basta con repetirlo una vez. Bueno, tienen que hacerlo continuamente para que le mantiene el mensaje a su mente. Por eso dice, yo soy presente, yo era, que la mente entiende, bueno, sí era, pues pero ya no soy. Ahora soy una persona que sé cómo regular el enojo menos, antes me enojaba o me duraba semanas, ahora me dura horas. Por ejemplo, para que no puede ser exponer. Bueno, y porque el tiempo se nos va, fíjese bien, ¿a qué dice? Es el tener el control o querer tener el control también esto mucho, puede enojar mucho. Entonces, si se fijan, dices, cosas que puedo controlar son mis palabras, mis consecuencias, mis acciones, mi conducta, mis errores, mis ideas, mi esfuerzo. Eso es lo que yo puedo hacer por cosas que no puedo controlar, pues son las opiniones de los demás, las creencias de los demás, las acciones de los demás, los sentimientos de los demás, los errores de los demás, las palabras de los demás. Eso no está en mi control. Por eso siempre se ha dicho del respeto mutuo, ¿verdad? Bueno, yo creo así. A lo mejor puedo pensar de manera diferente, pero bueno, está bien. Ambas son válidas porque representan la creencia de cada quien. Mientras que mi creencia no le haga daño a ella, su creencia no me haga daño a mí, estamos bien. Entonces decimos las opiniones de los demás, pues es lo más común, pues ella. Si yo permito que me afecte, me va a afectar, pero si no, no lo podía controlar que la gente hable mal de mí o que. Y bueno, esto es, nos falta la parte 3. Ya hablamos ahorita de lo que es el enojo. Vimos que básicamente lo principal de que debemos de cuidarnos es de reprimirlo, debemos de cuidarnos de no explotar, debemos de cuidarnos de que no nos duele mucho tiempo, porque se convierte en rencor, odio, resentimiento, y eso a largo plazo te trae consecuencias que ya las vimos. Vimos también ahorita el ejercicio de liberación emocional, que es muy sencillo, pero si lo hacen, puede tener resultados. Vimos que hay que verbalizar el enojo. Vimos que hay que también a través de ejercicio sencillo de reprogramación, el presente, pasado y nuevamente el presente nuevo, la situación nueva. Entonces, vimos lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar. Nos falta hablar de las técnicas, ya hicimos horas del resentimiento, ya vimos las básicas, y las que vimos, y ahorita ya hablamos de la reprogramación, y vamos a entrar a la última parte, que es lo de el resentimiento. ¿Cuál es? El resentimiento y el odio es como un vaso de agua que se toma y esperas que la haga del otro. Para eso, normalmente se ocupan técnicas que ya les dije yo, por ejemplo, que son
que son 4 comúnmente las que yo conozco, porque luego puede haber otras que yo no conozca, pero al menos las que yo conozco y que las he recomendado con personas o las he hecho con personas, les damos mucho. En este caso son 4, que es la deuda emocional, que es la de otorgando perdón que les puse aquí yo ahí, que es la silla vacía, y que es también una que se llama la base, o lo que es ese también, le llaman base o santuario. Pero hay otra que nos falta de programación neurolingüística, que para completar lo de la reprogramación mental, y para eso ocupó otro voluntario, Ahí viene. Mire, yo sí las puedo enseñar, pero ustedes las pueden hacer si ustedes gustan o no. A mí me ha funcionado mucho, personas, porque realmente, le digo, es para reprogramar la mente y poner. Miren, esta técnica se llama switch. Esta técnica se llama switch, es de programación neurolingüística, y funciona porque te hace ver, o sea, le enseña a la mente lo que no quieres. O sea, tú le muestras a la mente lo que no quieres ser, pero luego le enseñas lo que sí quieres ser, y la mente lo cambia. O sea, te quedas con la imagen de lo que sí quieres lograr. En este caso funciona, tienes que hacerla varias veces, obviamente, para, pues como un entrenamiento. O sea, nada es automático ni nada es magia. Tenemos que hacerlo si queremos ver cambios. De que funciona. Pero es cuestión de que lo hagan. Yo muchas veces, cuando yo empecé a estudiar eso, yo no creía en esto, que me hacía muy, ¿cómo haciendo esto va a servir? ¿A poco esto va a servir? Pero funciona. Y realmente, si ustedes fueran con esto por esto, les cobran $100. Por enseñarles esto, les cobran, porque es una terapia. Sí, que serias, aprendamos. Entonces, por eso les digo que no. Entonces, pero bueno, repito, se ve en grande la imagen que ustedes no quieren de ustedes. La conducta que no les gusta, lo que quieren cambiar de ustedes, lo ven en grande y a todo color y se conectan con esa situación. Después, acá a la derecha, ven lo que sí quieren de ustedes, cómo se quieren ver. En este caso, si yo soy de las que exploto, pues me veo aquí explotando. Si me veo como Hulk, me pongo así. Y aquí, ¿cómo quiero ser? ¿Qué mensaje le quiero dar a mi mente de qué lo quiero ser? Pues te puedo imaginar una escena donde a lo mejor ya no estoy reaccionando igual. Y luego la invierto. O sea, esta que no quiero, la mando para allá. Y esta que quiero, la toco para acá. Y quise hacerlo 3 veces. 3 veces. Y hacerlo durante la semana. Luego una vez diario, 2 veces al día. Su mente se va a ir acostumbrando a hacerlo y les va a funcionar. Ustedes quieren hacerlo. Yo le he hecho, bueno, no está Norma. Esta Vicky, Norma. La que está aquí con ustedes. Ella lo hizo. Pregúntenle si le funcionó. Bueno, lo hizo para otras cosas. Pero yo se lo enseñé. Por una situación que estaba viviendo, yo se lo enseñé. Y pregúntenle si le funciona o no le funciona. Y otras cosas que les he enseñado, yo les enseñé a cada quien a ver si en lo particular algo. Y pregúntenle si está funcionando o no. O sea, si funciona, solamente hay que hacer. Pues gracias, Saúl. Maestras de speech también les daba en el hospital terapia a los pacientes que regresaban del coma. Y ella ya me había explicado de eso, del lóbulo frontal, del enojo, de todo eso. Y ya no se me había olvidado y ahorita lo volví a recordar. Y me enseñó también un ejercicio de relajación. Pero tienes que estar acostada y desde la punta de los dedos de los pies hasta arriba concentrarte en respirar. Sí, esas técnicas son muy buenas. Uno como que les pierde la fe, porque no sabe uno. No sabe uno, pero si uno acostumbra o entrena, porque básicamente es entrenar el cerebro a eso, puede servir. Bueno, nos quedan las técnicas, pero son más profundas y ocuparía realmente que se comentaran las definiciones.
Sí, porque tiene que estar. porque tienen que estar bien conectados. Por ejemplo, les digo, hay unas, eso es lo básico, pero las técnicas de, por ejemplo, de resentimiento, para que funcionen, ocuparía pasar a alguien y que la hiciéramos realmente con algo que estuviera viviendo, para que la que funcione. Pero como veo que no hay ahorita así algo, un caso así, a menos que alguien de veras quisiera tratar algo, lo hacemos y con eso concluimos. Y si no, Ella se empieza a enojar. y si no, pues bueno, miren. Y si no, No le va a gustar, no te al frente. Ok, muchas gracias. Adelante. Permiso. Y si no, bueno, y si no, pues con esto concluimos, pero de que se puede, se puede. Entonces quiero terminar con esta frase. No, no hacen enojar. Ya, yo sé que no se enojar. Entonces, fíjense, yo ya quiero terminar con esta frase que dice, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder para elegir nuestra respuesta. Otra vez. Con esta frase termina y dice, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder para elegir nuestra respuesta. Nosotros tenemos esa libertad, o sea, viene el estímulo, yo decido cómo reacciono ante ese estímulo. Quiero seguir echando gasolina, le puedo echar gasolina. Quiero echarle agua, le puedo echarle agua. Con eso me despido y pues gracias por haber venido. Gracias.